En esta parte que se llama balance sociopolítico del siglo XIX, simplemente son las generalidades que corresponden al siglo XIX. Por ejemplo, si yo digo sociopolítico, es lo social y lo político. En lo social, ¿qué podría yo poner como característica? Que en el siglo XIX se logró, por ejemplo, la libertad de los esclavos. Ya no hay esclavitud, se eliminó la esclavitud. Y en lo político podría colocar el caudillismo militar. La mayoría de gobernantes que tuvimos fueron militares. Son dos características sociales y políticas, sociopolítico. Entonces, eso es decir, ¿no? Decir características o bases sociopolíticas. O sea, generalidades que ocurren a lo largo del siglo XIX. No con un gobierno, sino de manera general. Por ejemplo, ¿qué nos cuenta acá? Dice, en la economía. En la economía nos cuenta que las guerras de independencia habían, ¿qué cosa? Habían hecho que nosotros seamos pobres. Ok, seamos pobres. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para poder cambiar esa situación? ¿Ya? De esa situación. Vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener que entre 1821 y 1840, ¿ok? Tuvimos la posibilidad de aliviar esas deudas cuando vendimos lana, algodón, quinina y nitratos. Nitratos son los productos como el guano. Entonces, eso es. Pero de todos ellos que vendíamos en un primer momento, el guano alcanzó un auge tremendo. Auge que lo vivimos entre 1840 y 1880. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tuvimos? Que no utilizamos ello para industrializar. Solamente se pagó la deuda, se liberó al esclavo, se eliminó el tributo indígena y aumentó la burocracia civil y militar. O sea, gastamos, no invertimos. La idea es invertir. A ver, por ejemplo, si yo me compraría nuevamente carro, no sería solamente para venir e irme, sino yo me dedicaría a hacer, por ejemplo, taxi, pero después de trabajar. O sea, esa máquina tiene que pagarse y yo no estoy dispuesto a dar de mi sueldo para que esa máquina se pague. ¿Me entiendes? O sea, es ilógico que yo trabaje acá y tengo carro y tenga que pagar carro como si tenga que mantener a otra persona más. La lógica es, salgo a las 2 de la tarde, hago 2, 3, 4 carreras y que esa plata sirva para poder pagar, aunque sea la parte de la gasolina y una parte de lo que es el costo del carro. ¿Entiendes? Esa es la idea. Para que no sea, ¿qué cosa? Solamente gasto. Y si con eso más bien me ayuda a ganar más, eso sí es lo correcto, eso sí es inversión. ¿Está bien? Inversión. Entonces esas cosas faltaron en el país cuando tuvimos nuestra bonanza correspondiente a la época del guano. Perdimos la oportunidad de ser un país industrializado hasta la actualidad. No, porque después que el guano decayó, tuvimos otra gran posibilidad, que en este caso fue el salitre. El salitre. Pero lamentablemente
lamentablemente tuvimos que enfrentar una guerra que hizo que nosotros tengamos que prestarnos dinero, que en este caso era la guerra contra Chile. Y al final esa guerra nos alcanzó, ok, deudas que quisimos pagarlas con el salitre, pero al final terminamos endeudados. Hasta ceder, ¿qué cosa? Ceder, ¿no? La firma del contrato Grace, donde se llevaron nuestros ferrocarriles, donde nos pidieron tierra en la selva para buscar caucho, donde nos pidieron tierras en Loreto y en Piura para buscar petróleo, donde nos comprometimos a pagar, ¿no?, anualidades de dinero. O sea, básicamente terminamos, como se dice, endeudados. En cuanto a lo que es sociedad, acá tenemos un chino culie, que es justamente los que vinieron a trabajar acá. La población para ese tiempo era más de 1.250.000 habitantes. O sea, el Perú tenía 1.250.000. O sea, todo San Juan de Lurigancho estaba distribuido en el Perú. Todo San Juan de Lurigancho estaba distribuido en el Perú. Eso era lo que pasaba. Ahora, seguimos con la sociedad. Otro de los puntos importantes es este punto de acá. El pueblo llano, conformado en su mayoría por indios, fue el estamento social más explotado. Ese es muy cierto. O sea, a pesar que ya se ha dado la libertad de los esclavos, a pesar que ya se dio la anulación del tributo indígena, la situación de los indígenas sigue siendo todavía, pues, de explotación. ¿Ok? De explotación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? El problema indígena, dice acá, fue visto como un problema fiscal del siglo XIX. ¿Ok? O sea, pensaban que suprimiendo el tributo era suficiente para que de esa manera el indígena se sienta más compenetrado, incluido en la sociedad. Por eso es que se suprimió el tributo, pensando Castilla que con eso se iba a mejorar la situación del indígena. O sea, pensaron que ahí estaba la situación, ahí estaba la mejoría. ¿En qué? En darle la anulación del tributo indígena. Porque, ¿por qué pagaban tributo indígena? Por ser indígenas. Por ser indígenas. O sea, simplemente eras indígena y pagabas. Así es simple. Entonces creyeron que anulando el tributo indígena se mejoraría la situación del indígena. Pero la verdad no, pues la situación no solamente era económica, era también social. Ok, los negros, ellos eran otro estamento social, ¿ya? Que tuvieron que esperar hasta 1854 para poder ser considerados libres. Para poder ser considerados libres. Eso también pasó. Ahora, ¿cuál es la clase social que se va a convertir en la más importante? La clase social es esta de acá, la que surge con el partido civil, la aristocracia. ¿Y por qué dice plutocrática, aristocrática? ¿Por qué esa forma de llamarlo? Es que plutocrática quiere decir que tienes el poder económico y aristocrática que tienes el poder por tu ascendencia, o sea, simplemente por tu nombre o por tus apellidos, mejor dicho. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a tener? En la cuestión política. En la cuestión política vamos a tener que en un primer momento, cuando llegó San Martín, tras nuestra independencia, se quiso imponer un tipo de gobierno de monarquía constitucional. Pero recuerda que eso no se dio. Más bien, lo que se desarrolló fue esto: un caudillismo militar. Un caudillismo militar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los gobernantes solamente fueron
militares. Y recuerda que ahí se hablaba del militarismo del triunfo, que son todos aquellos que ganaron las guerras de independencia. Y como ganaron las guerras de independencia, se sentían con la potestad, con el poder de gobernar. O sea, decían que se lo merecían. Se lo merecían. Al final será Manuel Pardo de Lavalle, fundador del Partido Civil. Fundador del Partido Civil. Ya, fundador del Partido Civil. Y además, pues, ya, un preocupado por el desarrollo de la educación peruana. Aquí vamos a tener los puertos y acá ya el practiquemos. ¿Ya? ¿Es realmente el Perú una nación? Vamos a colocar acá. Es una... Un ratito, por favor. Aquí así y ahora sí. Es una multiplicidad de naciones. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto es de plurinacional. Ya está. Eso es. Guano sirve para fertilizar tierras. Se explota durante la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Se beneficiaron los consignatarios, que ellos son los intermediarios en la venta del guano. Consignatarios. Salitre sirve para fertilizante y además pólvora. Pólvora. Se explota durante la previa a la guerra contra Chile. La previa. Ya está. Se beneficiaron en este caso en el salitre, ¿quién se benefició? Chileno. En este caso se va a beneficiar sobre todo Inglaterra. La casa Gibbs y los capitales ingleses. Ya está. Listo. Casa Gibbs. Ya está. ¿Consideras que los analfabetos no deberían votar? Opinión, ese es tuyo. Ese es tuyo, es opinión, pues. Es opinión. No. Ya es opinión. Coloca en el recuadro correspondiente los términos que guardan relación con las siguientes formas de gobierno. Civilismo. Democracia. Civilismo. Predominio del Ejecutivo. O sea, del presidente. Consignatarios, intermediarios en la venta del guano, que pie rojo, que pie azul, guerra civil. Gobernaron más tiempo, estancó el salitre. Ya, en este caso van a ser consignatarios y van a ser estancó. Estancó el salitre. Ya está. Ya está. Y lo demás ya, pues ya sabes, pues. Militarismo, caudillismo. Ya. Hay qué cosa. Predominio del Ejecutivo.
Consignatarios no. Quepí rojo, quepí azul, sí, de hecho. Es la pelea entre Iglesias y Cáceres. Ya, quepí azul y quepí rojo. Ya está, no funciona la acá. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya. Gobernaron más tiempo. En ese siglo XIX. A ver. Gobernaron más tiempo. Ya está ya. Listo. Ahí están las características de cada uno. ¿Qué consecuencias produjo la firma de los contratos Dreyfus y Grace en la economía peruana? Ya en el caso ya del contrato Dreyfus, en el caso del contrato Dreyfus, ya, en el caso del contrato Dreyfus, ¿qué pasó? Entregamos ya el monopolio ya el monopolio del guano. Ahí está, el monopolio del guano en el contrato Dreyfus, por si acaso. Perdón, profesor, disculpe usted la incomodidad. La alumna Shalisa